Music. Hay un instante en la vida que no se parece en nada a un derrumbe. Parece simplemente nada. Sin lágrimas, sin gritos, sin un dolor que se vea a simple vista, solo el silencio. Un silencio que zumba de fondo en tu pecho, donde antes vivían las emociones. Despiertas y el mundo se ve gris. No triste, no espantoso, solo apagado. El café sabe igual que siempre. La música ya no te llega como antes, y la risa parece algo que observas a través de un cristal. Te dices a ti mismo que estás bien porque, a fin de cuentas, lo estás. Funcionas. Apareces donde debes, sonríes en los momentos adecuados, pero en el fondo sabes que algo se ha perdido. Así es como se siente la insensibilidad emocional. No es la presencia de la tristeza, es la ausencia de todo. Los psicólogos la definen como un mecanismo de defensa. Un cierre psicológico que se activa cuando el sistema se satura por completo. Music. Es lo que hace el cerebro cuando ha recibido demasiados golpes, ha sentido con exceso o ha cargado con tanto durante tanto tiempo. Es como cuando un circuito se sobrecalienta y salta el fusible, no para castigar al aparato, sino para evitar que se queme del todo. Y sin embargo, la ironía cruel es que esa protección puede acabar pareciéndose a una cárcel. Porque una vez que te desconectas del dolor, también te desconectas de la alegría. El muro que levantaste para frenar las tormentas también impide que entre la luz del sol. Recuerdo que alguien lo explicó de maravilla una vez. Dijo, no es que no quiera sentir, es que he olvidado cómo hacerlo. Y esa es la tragedia oculta de la insensibilidad emocional. No es la pérdida de la felicidad, es la pérdida de la vitalidad. Si alguna vez has sentido eso, como si existieras más que vivieras de verdad, no estás roto, estás en modo de autoprotección. Verás, la mente humana está diseñada para regular las emociones. Siempre intenta mantenerte a salvo. Cuando los sentimientos se vuelven abrumadores, demasiado intensos o se prolongan en exceso, tu cerebro interviene de forma sutil y baja el volumen. No busca destruirte, quiere ayudarte a sobrevivir. Pero ese modo de supervivencia tiene un precio, porque si te quedas en él demasiado tiempo, empiezas a perder el acceso a lo que te hace humano, la empatía, la pasión e incluso el amor. Existe una teoría en psicología llamada embotamiento emocional, a menudo relacionada con el estrés crónico, el trauma o la depresión. No siempre se nota desde fuera. A veces, las personas más serenas, las más controladas, son las que han apagado todo con más fuerza. Han aprendido que las emociones las hacen vulnerables, así que construyeron una fortaleza, y han vivido en esa fortaleza tanto rato que ya la confunden con la paz. La realidad es que la insensibilidad no es paz, es un dolor silencioso, un dolor que ha aprendido a camuflarse. Las personas que se han vuelto emocionalmente insensibles muchas veces ni se dan cuenta al principio. Se instala poco a poco. Dejan de emocionarse con las cosas que antes adoraban. Dejan de llorar cuando pasa algo triste. No porque sean fuertes, sino porque la válvula emocional se ha oxidado y no gira. Empiezan a decir frases como, ya me da igual. No por indiferencia, sino por agotamiento. Debajo de esa insensibilidad suele haber una historia de desgaste extremo, de desengaños, de esfuerzo emocional que nadie vio. Es la madre que sostuvo a todos durante años hasta que dejó de reconocerse en el espejo. Es el hombre que ha sido fuerte demasiado tiempo, conteniendo todo porque le enseñaron a no desmoronarse nunca. Es el amigo que siempre escucha pero nunca habla, y es el niño que creció en el desorden y aprendió que los sentimientos solo traen dolor. Al final, el cuerpo asimila una lección dura. Si sentir equivale a peligro, entonces no sentir equivale a seguridad. Y así, se adapta. Pero aquí va lo importante. La adaptación no es sanación, es mera supervivencia. Y sobrevivir no es lo mismo que vivir. La mayoría de las personas emocionalmente insensibles no eligieron este estado. Fueron empujadas a él por la repetición, por los mismos desengaños, las mismas traiciones emocionales, el mismo cansancio que les enseñó que preocuparse demasiado duele demasiado. Así que dejan de sentir no por debilidad, sino por una sabiduría que se ha vuelto pesada. Porque, ¿para qué abrirse de nuevo si cada vez que lo haces algo se rompe? Pero aquí es donde la psicología se encuentra con la esperanza. La neurociencia nos dice que el cerebro no es algo fijo, es maleable, plástico, adaptable, capaz de regenerarse. El mismo cerebro que aprendió a cerrarse puede aprender a abrirse otra vez. La insensibilidad emocional no es una condena eterna. Es una pausa temporal,
una señal de que tu sistema nervioso necesita un respiro antes de poder sentir de nuevo. Y ese respiro a menudo toma forma de quietud, pero no es el tipo que te repara de la noche a la mañana. Es lento, es suave, es incómodo, porque reactivar las emociones tras la insensibilidad se siente como descongelarse después de haber estado helado. Duele, pica, es alivio y dolor a la vez. Empiezas a percibir cosas pequeñas otra vez, como la forma en que la luz del sol cae sobre tu escritorio por la mañana, o cómo una canción de repente remueve algo tenue, pero auténtico en tu pecho. Y esos instantes, por frágiles que sean, son la prueba de que tú estás regresando a la vida. Pero para llegar a ese momento, debes confrontar primero una realidad incómoda. La insensibilidad emocional no es la falta de sentimientos, es su represión, y todo lo que se reprime acaba emergiendo. Cuando dejas de huir de tus emociones, empiezas a recordar quién eras antes de agotarte, antes de volverte precavido, antes de confundir la apatía con fortaleza. Porque, en esencia, la insensibilidad emocional no es un defecto, es una cicatriz. Es la huella de combates librados en silencio. Si la despegas con suavidad, sin juzgarte ni apresurarte, soltarás descubrir a menudo una sensibilidad profunda debajo. El tipo de persona que percibe todo, pero que aprendió a ocultarlo porque el mundo repetía, eres demasiado. De hecho, los estudios indican que quienes se describen como emocionalmente insensibles suelen puntuar más alto en empatía al reconectar. No son fríos, son almas sensibles que se han refugiado. Y quizá esa sea la paradoja auténtica. Los más insensibles emocionalmente a menudo fueron los que sintieron con mayor intensidad. Eran quienes captaban cada detalle, quien recordaba cada palabra, cada matiz, cada cambio sutil en la mirada de alguien. Estaban hechos para conectar, pero esa conexión se convirtió en fuente de su sufrimiento. Así que cerraron la puerta, no para siempre, solo hasta que pareciera seguro abrirla de nuevo. Pero el tiempo por sí solo no cura la insensibilidad, porque esta no depende del tiempo, depende de la confianza. No despiertas una mañana y de pronto sientes otra vez. Reconstruyes la seguridad instante a instante hasta que tu corazón cree por fin que puede salir, y eso es lo que la mayoría malinterpreta. Piensan que las personas emocionalmente insensibles son sin corazón, distantes, desapegadas. Pero la realidad es que solo tienen miedo. Miedo a ser inundados, a perder el control, a experimentar todo de golpe tras tanto vacío. La clave no es obligarles a sentir, es permitirles sentir sin juicios, sin exigencias. Porque la insensibilidad se disuelve en presencia de seguridad. No con presión, no con enfrentamientos, sino con una seguridad suave y constante. Si has vivido en ese estado, escúchame bien. No eres débil por haberte insensibilizado. Intentabas protegerte de la única forma que sabías. Pero tu historia no tiene que concluir en un silencio emocional. En algún lugar dentro, esa parte tuya que reía con exceso, lloraba con facilidad y amaba con profundidad, sigue ahí. Espera que vuelvas a llamar a su puerta. Y tal vez el primer toque no sea épico. Quizás sea solo un susurro leve. Echo de menos sentirme vivo. A veces la gente cree que la insensibilidad se disipa cuando la vida mejora al fin, cuando el desorden termina, cuando el trabajo se estabiliza, cuando la decepción amorosa sana. Pero no funciona así, porque la insensibilidad no surge del caos en sí, surge de las secuelas. No es la tormenta la que te calla, es el silencio tras ella. Cuando miras alrededor y ves que todo ha cambiado, y de algún modo tú también. En ese vacío tu cuerpo aún recuerda, tu sistema nervioso sigue alerta ante peligros inexistentes. Esa es la rareza de la insensibilidad emocional. No es ausencia de emociones. Es un estado de protección emocional perpetua. No estás vacío. Solo custodias los últimos restos de tu energía. La psicología moderna lo denomina evitación emocional. Ocurre cuando la mente asocia tanto el sentir con el dolor que se desconecta de antemano. El resultado parece sereno por fuera, pero agitado por dentro. Ríes en los momentos precisos, asientes cuando toca, pero parece más una actuación que una implicación real. Empiezas a fingir vitalidad en lugar de experimentarla. Y en algún punto eso se convierte en tu esencia. Te convences. Quizá así soy ahora. Pero no lo eres. Es lo que te tocó ser para sobrevivir. La verdad es que la insensibilidad emocional suele encubrir una historia de saturación, años de sobreestimulación, cargas emocionales o tristezas calladas que nunca tuvieron espacio para elaborarse. Para muchos, arraiga en la noción de que las emociones son riesgosas, molestas o incluso vergonzosas.
Tal vez les dijeran, deja de llorar. Tal vez aprendieron que mostrar temor o pena solo empeoraba las cosas. Así, el cuerpo se adaptó. Silenció lo que no podía comprenderse. Hay algo profundamente humano en eso, porque en el fondo todos anhelamos esquivar el dolor. Nos distraemos con el trabajo, las pantallas, el scroll infinito. Decimos que estamos ocupados, pero lo que solemos querer decir es, no quiero sentir ahora. Pero los sentimientos no se evaporan al ignorarlos. Acechan, se acumulan en silencio, capa tras capa, hasta que la insensibilidad es lo único que queda sin romperte. Y sin embargo, este estado, por muerto que parezca, no es el final. Es una pausa entre quien eras y quien estás por ser. La psicología de la recuperación de la insensibilidad emocional resulta tanto intrigante como alentadora. Investigaciones en neurociencia afectiva proponen que las emociones son como señales, energía en movimiento, diseñados para orientarnos. Al reprimirlos, esa energía no se disipa, se acumula en el organismo. Por eso, la insensibilidad suele traer consigo malestares físicos, cansancio, desconexión, niebla mental, hasta dolores. Tu cuerpo no te está traicionando, te está susurrando. Aún lo recuerdo. Y la recuperación arranca cuando vuelves a prestar atención. No de forma impecable, ni de golpe, sino poco a poco, con suavidad, sin presiones. Empiezas reconociendo. Ves esos instantes en que deseas apagarte, cuando una melodía despierta algo extraño, cuando un recuerdo asoma y lo apartas de inmediato con una distracción. Esos son los portales para reconectar con las sensaciones, no representan peligros, son llamadas a entrar. Una de las acciones más potentes en esa situación es reaprender la seguridad, pues la insensibilidad emocional no se resuelve persiguiendo emociones intensas. Se repara con momentos pequeños de seguridad repetidos con regularidad. Cuando el cuerpo se siente protegido de nuevo, las emociones regresan solas. Por eso funcionan tan bien la atención plena, la terapia y las prácticas de anclaje. No imponen sentimientos. Generan confianza en el sistema nervioso. Le estás diciendo a ti mismo que está bien volver a experimentar, que ya no hay riesgo. Porque la insensibilidad es la forma en que el cuerpo avisa, no confío en que pueda aguantar otro golpe emocional. Y recuperarse es demostrar que sí puedes. Pero este proceso no sigue una línea recta. Hay jornadas en que sientes un destello y otras en que vuelves a la apatía. Y las dos son válidas, ya que la insensibilidad emocional no se va en un instante de revelación total. Se deshace en pedazos, en conexiones minúsculas, la primera carcajada sincera en meses, la primera lágrima que no te asusta, la primera vez que dices, no estoy bien, y alguien solo te escucha. En esos lapsos, algo en tu interior empieza a derrumbarse, no porque el mundo se simplifique, sino porque dejas de fingir que lo es. También es clave captar las manifestaciones sutiles de la insensibilidad. A veces se presenta como irritabilidad, otras como indiferencia o como una distracción perpetua. Para algunos es el perfeccionismo, esa urgencia por dominar cada pormenor para eludir la inestabilidad emocional. Para otros, el retiro. Ese desvanecimiento silencioso de quien está harto de justificar lo que ni siquiera puede definir. Bajo todo ello late la misma súplica muda. Solo quiero volver a sentirme a salvo. Y quizá ahí inicie el verdadero esfuerzo, no en repararte a la fuerza, sino en tratarte con dulzura, porque la insensibilidad no se cura con ímpetu, se cura con constancia. Gestos cotidianos pequeños que le recuerdan a tu mente y a tu cuerpo que puedes estar sin tener que justificarte todo el rato. Da un paseo sin auriculares. Deja que una canción te impacte sin saltártela. Contempla un atardecer y resiste la tentación de fotografiarlo. Suena sencillo, quizás hasta manido, pero son las prácticas que reconstruyen la presencia emocional, porque la insensibilidad no resiste donde crece la conciencia, y en medio de ese camino, algo cambia. Vuelves a percibir la textura de la existencia, el calor de la luz, el eco de las risas, el leve pinchazo de la nostalgia. Es delicado, sí, pero auténtico. Y lo auténtico siempre prevalece sobre lo ideal. Eso es algo que la psicología no logra desentrañar del todo. El instante preciso en que alguien deja de ser mero observador de su propia vida y se reincorpora como actor. No se puede cuantificar, pero se percibe. Es cuando el mundo deja de ser algo que soportas y se convierte en algo al que perteneces. Aún así, el objetivo no es estar alegre siempre. El fin es sentirte veraz, porque la insensibilidad emocional surge a menudo de la exigencia de parecer siempre bien, fuerte, agradecido, sereno.
La recuperación empieza al permitir todo el abanico emocional: alegría, tristeza, desconcierto, amor, sin juzgar nada como inadecuado. Eso es la madurez emocional de verdad, la capacidad de quedarse con lo que hay sin huir de ello. Así que, si has estado anestesiado emocionalmente un tiempo, tal vez sea hora de repensar qué significa sanar. No se trata de regresar a quien eras, se trata de transformarte en alguien que soporta más sensaciones, más vitalidad, más honestidad. Alguien que ya no teme su propia hondura, porque en realidad no hace falta buscar tus emociones de nuevo, nunca se fueron. Han estado aguardándote bajo el bullicio, bajo las defensas, bajo los años de simular indiferencia. Y quizás esta vez, en lugar de apresurarte a mejorar, puedas permitirte ser confuso, desordenado, incierto, pero genuino. Porque la insensibilidad se alimenta de la represión, pero se desvanece en la autenticidad. Ese es el enigma de la sanación. El punto en que dejas de esforzarte tanto por sentir y los sentimientos empiezan a aflorar. No como olas que te ahogan, sino como corrientes que te guían de vuelta a casa. Hay un concepto precioso en psicología: la reincorporación. Significa irte uniendo poco a poco a la vida tras el aislamiento emocional. Es cuando retomas el contacto visual, cuando la risa suena menos fingida, cuando tu imagen en el espejo te resulta familiar. Y tal vez ahí es donde arranca tu relato. Se encamina no hacia la perfección, sino hacia la reconexión, hacia la existencia tal como es, caótica y espléndida. Tal vez no percibas el giro al instante, pero llegará el día en que te sorprendas sonriendo sin causa aparente. Notarás cómo esa calidez se expande por tu ser, sutil y firme. En ese instante, comprenderás que la insensibilidad no se evaporó. La dejaste atrás, pues en algún tramo del sendero renunciaste a blindarte contra tu propio latido. Dejaste de considerar las emociones un defecto y comenzaste a valorarlas como evidencia de que sigues respirando. Ese sutil reencuentro con lo que sientes resulta una de las curaciones más intensas que puede atravesar un alma humana. Por eso, no lo presiones, no lo impulses a la fuerza. Limítate a seguir adelante, aunque sea en voz baja, aunque con tropiezos, hasta que amanezca un día y descubras que el vacío en tu interior ha dado paso a algo más tierno, algo acogedor, algo vibrante. Music.